mi papá me dice, José, tengo que decirte algo. Yo tenía 8 años. Tu mamá se fue de la casa. Y llorando me dice que se fue definitivamente, que sacó sus cosas y se fue. Realmente es una herida profunda que todos tenemos una conversación pendiente con ese niño que fuimos. Yo desde muy chiquito levantaba la mano y iba en las orquestas y yo quiero cantar. Y una de las canciones que cantaba era La Sirena. Yo no voy a hablar de Bogotá mal, pero todos sabemos que hay algo de la Bogotá que no nos gusta, mucho de la hostilidad, mucho de la independencia que las personas van tomando. Sentí que mi imagen podía verse inmiscuida en algo que no quería y que yo había cuidado durante toda mi carrera. Nosotros estábamos buscando ser papás, ya llevamos un año, digamos, en tratamiento. Escuchar el corazón de esos niños fue música para mis oídos. Un papá que no genere heridas en sus hijos es un papá que está ausente. Pero la herida de la ausencia es mucho más grave que estar presente. Entonces, La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido José Fernando Patiño, periodista, presentador, músico frustrado, extra con Parlamento en un par de producciones, papá de los mellizos Emilio y Tomás y creador de Sin Reserva, uno de los podcasts más seguidos del país. Bienvenidísimo. pues muchísimas gracias, Marta, estar aquí. Me encanta esa presentación de un lugar seguro, eso es lo que buscamos todos, un espacio seguro, y me agrada muchísimo estar en esta habitación invisible porque sé que tú haces visible lo que muchos queremos tapar. Ay, qué bonito. Empecemos por esa presentación que dices que te gusta. Estoy siendo injusta porque es que digo músico frustrado y extra con Parlamento. Sé que eres periodista, estudiaste en la Autónoma, pero sé que también has estudiado música y que también estudiaste actuación. ¿Te tengo que presentar como periodista, actor, músico? La verdad es que yo realmente, si me pides que me presente desde el lado de la frustración, yo tengo muchas cosas que soy frustrado. Yo soy, como tú lo dices, un músico frustrado. Yo canté en Cucaramácara, Cali, en mi época universitaria. También actué en diferentes espacios de extra. Por ahí paso, si tú ves Perro come perro, yo paso por ahí caminando y yo digo, ese soy yo. Ese fue tal vez mi primer papel andando por la calle. Ese era extra sin Parlamento. Extra sin Parlamento. Y luego vino un extra con Parlamento donde actué con Belki Arizala en la sucursal del Cielo, mira. Y me contrataron por tener este tumbado, ¿sabes? Okay. Y entonces, sí, también soy un actor frustrado y también a veces me siento un papá frustrado y también a veces me siento un periodista frustrado, así esté ejerciendo. Hombre, pues hablemos de todo eso. Empecemos por la actuación. ¿Era algo que de pelado querías hacer con la música y el periodismo? Al final ganó la partida el periodismo y estudiaste eso de manera formal, aunque hiciste algunos cursos. ¿Por qué se inclinó la balanza para ese lado? Mira, yo nací en una familia muy musical, realmente mi época de la infancia, que es desde donde yo cuento mi podcast, desde donde yo construyo esta manera de mirar a la infancia para poder construir la sociedad que queremos en el futuro, pues yo empecé a analizar mi infancia y realmente, pues primero en el colegio en donde empecé a estudiar, que es el Colegio Encuentros en Cali, y en este colegio me dio clases Quique Santander de música, cuando yo apenas estaba en segundo y tercero de primaria. Entonces por ahí viene como esa vena. Mi papá bohemio, toca guitarra, canta espectacular. Mi mamá coleccionaba mucha música constantemente, entonces en mi casa siempre había música encendida. Nos íbamos a la música colombiana, a Ginebra Valle, donde está el Festival Mono Núñez. Sí. Era prácticamente cada año estábamos allá. Entonces, digamos que yo fui muy influenciado por la música latinoamericana y esa fue la música que empecé a cantar en mi casa. Mi papá me alentaba a cantar música colombiana y eso es lo que hacía cuando eran las reuniones familiares, las reuniones de amigos. Y también empecé a actuar en el colegio. Yo era el típico que estaba en los grupos de teatro, en la orquesta de salsa, en el grupo de rock. En cuanto y más a escenario, bien poco me la pasaba en el salón de clase. Entonces, muchos de mis compañeros me decían, sobre todo cuando era matemáticas, me encantaba que me sacaran a ensayar alguna obra o a ensayar algo, porque sí, siempre desde muy chiquito sentí que mi lugar seguro y mi confort era encima del escenario. Yo siento que quería mucho ser visto de alguna otra manera. Ok, hablemos, como lo dijiste ahora, en el podcast te vas para esa infancia, a ese niño que todos tenemos dentro y ahí empiezas a pasearte y a esculcar. Hagamos lo mismo, hoy que estás aquí a este lado y esculquemos un poco en esa infancia. Entonces empecemos, dices Colegio Encuentros.
Los que sabemos un poquito, el Colegio Encuentros era un colegio alternativo, un colegio muy de arte, de justamente lo que estás diciendo, poca, no sé, poca matemática, poca cosa de estas. ¿Por qué terminas en el Colegio Encuentros? ¿Cómo era tu vida en esa primera infancia? ¿Cómo eran tus papás? ¿En qué barrio vivías? Mira, yo viví en Camino Real hasta los 8 años. A los 8 años se separan mis padres y hay una ruptura total de mi sistema familiar, de lo que vivía. Mi madre se va de la casa y digamos que eso pues viene siendo una ausencia bastante fuerte, y de ahí me pasan del Colegio Encuentros al Colegio Reyes Católicos. Yo termino en el Colegio Reyes Católicos y llevo todo este afán del arte que no existía en Reyes Católicos. Entonces, el día del idioma recuerdo mucho, yo estaba en cuarto de primaria, estaba repitiendo además año porque ese impacto de la separación de mis padres me aleja muchísimo de la academia. O sea, yo no sentí que no era bueno ni para matemáticas ni para lo que estaba viendo, no aprendí a dividir en tercero de primaria, etcétera. Entonces, me cambiaron de colegio y pues este colegio era un colegio muy académico, y cuando vino el día del idioma, yo dije, yo quiero hacer algo. Pero que acá no hacemos nada, simplemente tenemos pues yo quiero bailar el baile del perrito. Y esa fue mi primera presentación, como mi primera bandera, de decir, este soy yo, y llegué a este colegio que no es así, pero quiero mostrar lo que yo soy. Y bailé solo el baile del perrito, delante de todo el colegio. Crecí luego en el barrio Capri, nos fuimos a vivir al barrio Capri. Nuestro sistema familiar, digamos, la familia de mi papá vivía muy cerca, entonces la tía vivía a 1 cuadra, la otra tía vivía a 2 cuadras, la abuelita vivía a 4 cuadras, todos vivíamos en el mismo barrio y ahí crecí. Entonces, pasando, cuando yo llegaba del colegio me recogía una tía, o siempre hay una nana que quiero muchísimo, que estuvo 22 años de mi vida, que se llama María de Frosina. Un abrazo y un beso a Mía, para mí es mía y siempre será mía. Y ella pues digamos que nos soportó mucho en esa transición de empezar a ver la vida sin una mamá presente en ese hogar. Hoy en día puedo decirte, para irme al futuro y no hablar, digamos, mal de ese momento de la vida, entiendo por lo que pasó mi madre y qué fue lo que ocurrió en ese momento. Y tal vez parte del podcast es en llamado, muchos dicen que ir para atrás ni para tomar impulso. Yo digo, qué importante es ir para atrás, inclusive para tomar impulso. Claro. Porque es cuando tú te conectas con lo que realmente y genuinamente te hace feliz. Porque es cuando tú te conectas con lo que tienes que sanar, con ese dolor y esa herida que llevas durante todo ese tiempo que has crecido, que ya puedes ver los toros desde la barrera porque eres adulto, que tal vez tienes unas herramientas diferentes y que empiezas a decir, oye, yo tengo que devolverme atrás si quiero continuar. Y devolvámonos justo al momento en el que tu papá te cuenta que tu mamá se ha ido de la casa, que es un momento inesperado. Estás saliendo de una fiesta infantil, tienes 8 años, te montas al carro y de repente te dice, tu mamá ya no está. ¿Qué sentiste ahí y cómo se vive un proceso de esos? Yo podría decirte que es un antes y un después. Yo podría decirte que aún hoy mi niño interior y el ser humano en el que me he convertido aún siente y percibe ese dolor cada vez que va a ese momento de la vida. Me quedó marcado para siempre en mi memoria el día en que yo estaba, como tú lo dices, en una fiesta infantil un domingo. Salí a las 2 de la tarde después de almorzar con mi papá y mi mamá. Me llevaron a la casa de mi amiguito y la idea era que hasta las 4:30, 5 de la tarde se terminaba y pues ya deberían ir por mí. Yo duré en esa casa hasta las 9 de la noche. Era el último niño que ya estaba ahí como esperando a ver qué pasaba. No entendía, sí. Ni siquiera ella entendía por qué mi papá no llegaba. No contestaban tampoco, no existían tampoco los medios de comunicación que tenemos hoy. Hasta que a las 9 y pico llega mi papá. Llega muy triste, lo veo. Cuando llega, la emoción absoluta de poderlo ver, de saber qué pasó, pero él se baja muy triste. Y cuando nos montamos en el carro, mi papá me dice, José, tengo que decirte algo. Yo tenía 8 años. Y me dice, tu mamá se fue de la casa. Y yo, ¿qué para dónde va? Mi mamá viajaba constantemente por su trabajo. Y dice, sí, pero ¿para dónde va? Y llorando me dice que se fue definitivamente, que sacó sus cosas y se fue. Ya eso es un tema de pareja de ellos, del por qué ocurrió. Pero en todo caso yo siento que uno de niño no tiene herramientas para comprender por qué deben separarse las personas con las que tú convives, que son tus pilares, tus cuidadores primarios. Realmente en ese momento es un dolor profundo, y es un dolor a veces, sabes, que no se expresa llorando.
Yo no me acuerdo de haber llorado ese momento, imagínate. Ok. Por eso uno muchas veces viene a llorar cuando ya es adulto. Viene a llorar momentos del pasado cuando es adulto. Yo no recuerdo haber llorado, simplemente recuerdo, bueno, ok, mi mamá no está. Y mi mamá apareció a los 8 días, nos llamó y nos dijo, los quiero ver, bajen que quiero estar con ustedes. Obviamente estoy hablando con mi hermana. Y bajamos los dos y mi papá, pues, ¿cómo llamaste a ellos sin autorización? Y mi mamá nos lleva a donde está viviendo, que es en ese momento en una parte de estudio. Pero para resumirte y para contarte, realmente es una herida profunda que todos tenemos una conversación pendiente con ese niño que fuimos para sanar este tipo de cosas. Yo realmente, si tú me dices, ¿cuál es el común denominador de las personas que han estado en tu podcast? Wow, sus papás se han separado. Y viene luego todo este ejercicio de tener 2 casas, de tener 2 crianzas, de tener un nuevo colegio, porque te sacan de encuentros, que era todo esto que estamos diciendo, la libertad del arte, y te meten a Los Reyes, que es como el hispano en Bogotá, que es un colegio absolutamente académico. O sea, te cambia absolutamente todo. ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo asume tu hermana? ¿Cómo lo asumen los dos? Mi hermana tenía 12 años, 4 años más que yo. Y pues increíblemente puedo decir uno es que tiene, digamos, mejores herramientas una niña de 12 que un niño de 8. Pero yo siento que el impacto más profundo es a esa niña adolescente. Entonces mi hermana, obviamente muy rebelde, muy inteligente, ganaba siempre los primeros lugares en su colegio, pero empezó a probar colegios, a no querer estar. Yo hoy siento que evidentemente pues ese fue el impacto también de la ausencia de mi madre en ese momento, de la ausencia no digamos que se desconectó completamente, pero evidentemente no tener una mamá en la casa pues transforma todo, más cuando la tenías de alguna otra manera y era parte del cuidado que tenías. Entonces, claro, mi hermana y yo padecimos eso de alguna otra manera. Yo perdí otro año adicional estando en Reyes Católicos. Nunca se me facilitó, yo no le puedo echar la culpa a la separación de mis papás, ahí sí tengo que reconocer que es un tema de gusto. Para las matemáticas nunca fue mi lugar seguro y hoy en día realmente es donde siento que el sistema educativo también tiene que cambiar, tiene que mirar a los niños por el valor que tienen y qué les gusta. Si es bueno en matemáticas, pues no les lleves un profesor de educación física porque va mal en educación física. Si es bueno en matemáticas, llévale un profesor de matemáticas para que afiance ese conocimiento, para que afiance su pasión. Entonces, no, al contrario, siempre me ponía como en lo que yo iba mal para poder tratar de superar y evidentemente para mí era una contrariedad. Entonces fue complejo, pero yo siento que también, como te dije, elevé mis banderas en ese colegio y siempre llegué a ser hasta profesor de teatro, es decir, con un compañero, ya cuando estábamos en 10º, no contratamos profesora de teatro, será José que nos puedes acompañar a escribir una obra de teatro y a dirigirla con niños de primaria para poder hacer el día de la independencia o algo así, y lo hicimos. ¿Te ganaste un lugar? Me gané un lugar poco a poco con mi pasión. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces José Fernando Patiño era el niño que siempre estaba en todo, en las tarimas, como te digo, en el grupo de rock, en la orquesta de salsa, y los profesores mismos me reconocían eso. Bueno, vaya Patiño, que eso es lo que a usted le gusta. Es más, hoy puedo decirte y confesarte algo, y es que yo matemáticas la perdí en varias ocasiones. Y yo siento que ahí es donde está también el quick de los profesores que entienden para dónde va ese niño, cuál es lo que quiere ese niño. Yo hubiera podido perder todos los cursos de bachillerato, me hubiera podido quedar y repetir todos de nuevo. No me entraba la matemática y no era mi pasión. Pero entendieron que no era lo que querías. Así es. Es decir, con lo que yo hacía también y con lo que yo aportaba al colegio en el tema de arte, de teatro, de música, ellos entendieron que eso no era lo mío. Y tal vez por eso, y hoy agradezco mucho, no voy a decir su nombre, pero sé que si de pronto ve esto, quiero agradecerte porque eso es lo que tiene que existir, es decir, tiene que potenciar, es la pasión de esa persona y no al contrario, hacerle la vida imposible, sobre todo en esta época educativa. Bueno, José, como dijimos, eres caleño, estudiaste en la Autónoma, pero yo te siento un poquito caleño chiviado. Yo soy caleña y soy caleña muy chiviada, o sea, ni siquiera bailo salsa, soy más bogotana que Monserrate. ¿Tú eres caleño de verdad, caleño de salsa, caleño de sancocho, de maceta el día del ahijado? Caleño de todo lo que acabas de decir, pero además caleño de lulada, de marranitas. ¿Qué pasó? En mi casa, digamos, empezando por mi abuela, por ejemplo, mis abuelas eran una de Andes, Antioquia, otra de Salamina, Caldas,
mi abuelo era de Génova, Quindío, entonces yo crecí rodeados de un acento muy paisa, ¿sí? Cuando yo iba a la casa de mis abuelos, de mis ancestros, sí, era ya comiste los frisoles, en fin, y mi papá, pues siempre lo sentí como un acento muy neutro. Mi papá no era ni paisa ni caleño, tenía como esa combinación, y yo siento que por eso también pues se me hizo muy fácil neutralizar el acento. Entonces, cuando hablamos así entre caleños, pues hablamos así. Ajá. Pero cuando yo estoy en otro, digamos, en la parte profesional, yo siento que neutralizo un poco el caleño. Pero yo soy caleñísimo, a mí me encanta ir a Cali, me encanta su brisa, me encanta su gente, me encantan los espacios, y más ahora, cuando estamos resurgiendo de tanta situación compleja después de la pandemia, siento que hay un amor que tiene que convertirse de nuevo en esa Cali cívica, que tal vez yo no crecí, ¿sabes?, en esa Cali cívica, porque los Juegos Panamericanos, sí, no vamos a decir que te tocaron a ti, no. Pero por supuesto que no. No, por supuesto que no. Sí, eso fue como los Juegos Panamericanos fueron en el 70, ¿no? Pero entonces yo sí crecí como con esas, como con esas ganas de Cali, esas ganas de vivirme Cali, de la salsa. Por eso estuve en una orquesta de salsa. Es decir, cuando eran las verbenas en los barrios de Cali, en la feria de Cali, yo desde muy chiquito levantaba la mano y iba en las orquestas y yo quiero cantar. Y una de las canciones que cantaba era La Sirena de Nelson y sus estrellas, si no estoy mal, o cantaba Cali Pachanguero, en fin. Yo crecí en mi Cali, y es más, para decirte, si hablamos de mi infancia, yo me ganaba todos los concursos de baile de salsa en el colegio, luego en la universidad, a donde quiera que iba a las fiestas infantiles, yo me ganaba los concursos de baile de salsa. Y terminas en Bogotá. ¿Extrañas Cali? Siempre extraño muchas cosas de Cali, pero yo pienso que es muy importante aceptar la transición y el cambio para poder evolucionar. Tal vez si no me hubiera ido de Cali, no hubiera logrado tantas cosas de las cuales hoy me siento orgulloso. Tal vez hubiera, digamos, hecho esto en Cali, pero también siento que poco a poco se nos va quedando pequeño los espacios en donde vamos estando. Por lo menos yo, que tengo muchas ambiciones, y eso me parece clave a la hora de repensarse y de seguir adelante, como yo digo, de mirar hacia el frente. Me interesaría muchísimo volver a mi ciudad. Si yo pudiera volver a trabajar en lo que amo en mi Cali, allá estaría en Cali. Y con mis hijos, porque en serio que yo no voy a hablar de Bogotá mal, pero todos sabemos que hay algo de la Bogotá que no nos gusta, por lo menos a los que venimos de provincia, que es mucho de la hostilidad, mucho de la independencia que las personas van tomando, es encontrarte con gente en el ascensor y que tal vez no exista un saludo, es esa frialdad que aún conserva Bogotá, porque todos estamos como ensimismados en lo que queremos, en fin. Y me parece que pues hay que mirar, abrazar a Bogotá, pero si yo puedo volver a mis raíces, volver a mi Cali y criar a mis hijos ahí, wow, no te imaginas. Ok, hablemos justamente de los mellizos, hablemos de esa crianza. Cuando ellos aparecen, hace 6 años tienen, ¿verdad? Tomas una decisión muy fuerte, muy radical, no sé si fue de manera intempestiva o fue más o menos gradual, que es: quiero estar con ellos, quiero no perderme estos primeros años y me voy a alejar un poco de las pantallas. Era muy complicado, mejor dicho, tenías que llegar a esa decisión, era muy complicado criarlos y trabajar en los noticieros. Pues más que esa decisión fue motivada evidentemente por las ganas de querer no perdérmelos, por las ganas de querer estar. Tú sabes que en el periodismo pues dedicamos mucho tiempo a esta profesión porque es una pasión, entonces como nos mueve, no importa que pasen las horas y estamos en la sala de redacción y estamos creando y estamos redactando y siempre hay un último minuto, hay algo nuevo que contar. Entonces, pero más que eso, Marta, yo siento que mi decisión fue un tema de que no sentía que pertenecía ya al nuevo espacio a donde había llegado. Yo sentía que habíamos construido algo muy bonito. Ya llevaba 3 años y algo en este sistema de medios públicos y sentía que se había construido algo desde la objetividad, desde al menos la representatividad de las diferentes culturas y grupos de nuestro país, y sentí una instrucción de sesgo, sentí una instrucción de propaganda política, sentí que mi imagen podía verse inmiscuida en algo que no quería y que yo había cuidado durante toda mi carrera, porque yo llevo haciendo esto hace 19 años cuando comencé en Cali TV, en Cali. Es decir, yo llevo presentando
y haciendo esto desde Telepacífico, en fin, y yo quería guardar por lo menos parte de mi dignidad, si lo vamos a decir así, parte de la imagen que yo he puesto al servicio de la información de los ciudadanos y no al servicio de, digamos, del medio de turno en el que me he sentado y he tenido la fortuna de aprender. Entonces yo sí sentía que algo me tallaba y sentía que tenía que tomar una decisión, pese a que esa decisión, Marta, va en contra de lo que también te dicen y lo que también, como fuiste criado, tú eres el proveedor. ¿Cómo va a ser que tú te vas a quedar sin un piso que llevar a tu casa? Pero también sentí que debía hacerlo. Y hoy más que nunca pienso que fue la mejor decisión profesional que pude haber tomado por todo lo que ha ocurrido, todo lo que tú también has visto, que me distancio muchísimo de eso, sin querer hablar a fondo de este tema, porque no quiero generar polémica, pero sí siento que era una decisión que debía tomar, debía hacerme a un lado, y yo empecé a tocar puertas. Una de las puertas que toqué fuiste tú, ¿no? Marta, acá estoy listo si necesitan a alguien para su equipo, y empecé a tocar puertas, y las puertas, digamos, muchas de las que se han ido cerrando, yo me las he tenido que abrir a pulso, y pues creyendo, ya muchas veces creemos como en las instituciones, en las empresas, que nos van a dar esa estabilidad, y cuando eso no ocurre, pues tienes que buscártela tú. Y ahí sí fue donde salió ese niño que fue criado con, oye, tú eres el proveedor, no te puedes quedar ahí. Sí. Entonces, tú pasaste Telepacífico, estuviste en RCN, estuviste en Caracol, estuviste en RTBC, estuviste en Canal Capital, todos, faltó City. En NTN 24 también. En NTN 24. CMI. Bueno, de verdad fueron casi todos. Entonces sí sentiste un poco que esas puertas, no sé si se cerraron, pero no se abrieron en el momento en el que volviste a tocar ahí. Y entonces decides de alguna manera mirar, sacudirte y mirar a ver qué haces. Antes de que se te ocurra pues la idea de Sin Reserva, ¿cómo viviste esos momentos? ¿Hubo momentos de angustia, hubo momentos de, no sé, de crisis profesional, de pensar, lo voy a lograr, tengo los niños, en fin, ¿cómo fue eso? Por supuesto, es una frustración. Ahí es donde yo te digo que como periodista también me he sentido frustrado, que como podcaster también me he sentido frustrado y ahora lo estoy viviendo. No es fácil este camino de emprender, es algo complicado. Tocamos muchas puertas. Siempre se dice en el tema comercial que hay que tocarlas todas y alguna se abrirá. Estoy esperando que esa puerta definitiva se abra. Pero yo sigo creyendo. Ahora, ¿qué se necesita para seguir creyendo? Dinero, ¿sí me entiendes? Porque pues, no podemos vivir simplemente del propósito, pero yo sí quisiera que este propósito llegara y tocara alguna marca que dijera, oye, me voy a unir a este proyecto, me parece maravilloso hablar desde ahí, porque no solamente estamos hablando de la infancia, estamos hablando de todos, porque todos pasamos por ahí. Si hablamos de movilidad y hablamos de los vehículos en que se están movilizando, tenemos que hablar necesariamente del peatón, que es la primera manera en cómo nos movilizamos de alguna otra forma, ¿sí? Entonces, hablar de la vida de todo el mundo, de la sociedad, en fin, es hablar del niño que fuimos. Y evidentemente, tú me dices, claro, me dio muy duro pasar a este otro lado, pasar a creer en mí, pasar a abrir un canal, pasar a implementar todo lo que había aprendido en estos años, estando frente a la cámara y también ahora estar detrás de la cámara, hacer producción, hacer todo lo que le toca hacer un emprendedor digital, que es toda la construcción que hay detrás de cámaras, la preproducción, la producción y la postproducción. Ha sido realmente algo maravilloso, en donde yo personalmente me he sorprendido de las puertas que me ha abierto, como dicen, maleteando el producto, y siento que no fue una mala decisión. Realmente digamos, el problema llega desde que yo me quedo sin trabajo en el año 2019. Y yo tengo unos ahorros y digo, en 2020 voy a dedicarme a estudiar. Y efectivamente me metí a estudiar marketing digital. Quién sabe por qué, pero Dios sabía que por ahí era. Me metí a estudiar un diplomado de marketing digital y en marzo, si no estoy mal, cierran el país por la pandemia. Y ahí es donde me entra el desespero, estos ahorros de pronto no van a ser suficientes, tengo que empezar a buscar a moverme, y pues evidentemente en ese momento todo estaba cerrado. Las marcas no sabían qué iban a hacer, cerraron una cantidad de proyectos que estaban, digamos, por hacerse, y yo empiezo a ver, no, yo no me puedo quedar quieto, y ahí es donde nace
el primer Sin Reserva Live. Yo hago 111 entrevistas con figuras públicas, con expertos de todo tipo para entender el momento en el que estábamos pasando. Y en esas 111 entrevistas desde mi casa pues fui creciendo y empecé con una mesita y tal cosa, luego me compré el aro, lo que hizo mucha gente en ese momento que fue reinventarse, esa palabra que ya no sabe tan bien, pero que en ese momento era una gloria. Y yo empecé a reinventarme, cogiendo Sin Reserva, porque Sin Reserva ya había empezado en el canal Congreso, cuando me dicen, haz una entrevista, haz un programa de entrevistas. Y yo no quería entrevistar y prestarme para hablar de política. Siento que muchas veces abrir los micrófonos para los políticos es estar al servicio de cada uno de ellos. Pero yo sí quería tal vez hablar del ser humano que hay detrás de esa persona que todo el mundo conoce, que es senador. Y ahí es donde comienza la inquietud de hablar desde la infancia quién es para saber hasta dónde ha llegado. En ese Sin Reserva donde entrevistamos a Carlos Fernando Galán cuando era senador, a Claudia López y en fin. Y luego viene este Sin Reserva Live y entonces luego me sueño un Sin Reserva diferente desde donde estoy, que es uniendo el rol de papá con el rol de comunicador y hablar desde ahí para sensibilizar a la gente del impacto de la infancia en su vida y cómo ofrecer esa mejor infancia posible a los niños. Volvamos entonces a ese rol de padre. Cuando nacen los niños, tienen que estar en la UCI unos días y luego tienes que ser papá canguro, no sé, un tiempo, unos meses. ¿Hubo miedo de ver esa fragilidad de estos chiquitos? ¿Hubo angustia cuando uno es papá? Por lo menos en mi caso, cuando uno es padre, todos los miedos salen, todos. ¿Lo sentiste, lo sientes? Los expertos dicen, Marta, que cuando uno se convierte en padre, se reviven todas las heridas de la infancia. Entonces esos miedos que nunca paran, una vez te dicen simplemente que estamos en embarazo, de ahí en adelante los miedos nunca se disminuyen y son miedos combinados con tus vivencias, combinados con la incertidumbre de hacia dónde voy, qué quiero con ellos y combinados con seré, digamos, el mejor papá posible para ellos, seré capaz de llevar adelante y sacar adelante porque estos dos son unos niños que dependen 100% de mí. Tanto me impactó eso. Nosotros estábamos buscando ser papás, ya llevamos un año, digamos, en tratamiento, buscando cómo poderlo hacer de manera natural y no se nos había dado. De hecho, nosotros programamos viaje a Europa después de unos sueros que nos aplicó el ginecólogo de mi esposa, unos sueros que para potenciar todo el tema de gestación y nos fuimos para Europa. Y en Europa no me doy cuenta, ahora sé que ya teníamos a los mellizos en ese trip de 23 días de Europa, pero cuando mi esposa llega es cuando se hace la prueba. Ese día que se hace la prueba, que llega con la foto de Barcelona diciendo mi primera foto como papá, es otro antes y un después. Tanto que el día que vamos a escuchar la primera ecografía, que no sabíamos que eran mellizos, no sabíamos que sí se lo habíamos pedido, ¿sabes? Parece una programación neurolingüística porque nosotros dijimos qué bonito qué bonito sería tener dos al mismo tiempo. Y llegamos a esa ecografía y la señora empezó a hacer como su examen normal. Dijo, bueno, acá está una semillita, el frijolito, y acá está otra semillita. Y entonces hay una foto, te la tengo que pasar, de ese momento en donde hicimos como así que hay otra semillita. Sí, son dos, no les habían dicho, no, era la primera ecografía. Escuchar el corazón de esos niños fue música para mis oídos. Y no te imaginas salir de ahí. Nos tomamos una selfie como con esa risa nerviosa. Y yo llegué a la casa y no podía dormir. Y fue el día en que uní mi rol de papá, mi rol de música y pude componer mi primera canción que se llama Gracias por venir. Y hasta las 3 de la mañana compuse esa canción que fue, yo sentí, Marta, que era como un dictado de alguien que me estaba diciendo, todas mis emociones, todos mis sentimientos están incluidas en esa canción, que es una canción larguísima. Luego mi esposa en un día del padre me dice, vamos a grabar esa canción en un estudio profesional, me regaló eso. ¡Ay, qué bonito! Y está en YouTube como Gracias por venir, y es una canción larguísima porque no es una canción comercial, es una canción para mis hijos, dura como 6 minutos la canción. ¿Qué cosas de tu infancia no quisieras por ningún motivo que Emilio y Tomás vivieran? Bueno, esa pregunta es muy importante porque resulta que yo le hago una pregunta a mis invitados y es, ¿en qué momento te diste cuenta que tus papás te criaron, que era la primera vida también que vivían ellos en este mundo, que no tenían dos opciones de volver a ser papás, que simplemente estaban transitando con las herramientas y con las cosas que les dieron también a ellos de niño? Claro.
Entonces, si analizamos eso, hoy en día diría, no sé si voy a poder cubrir esas expectativas que pueden tener mis hijos. No sé si voy a poder no generarles heridas. Entonces yo hoy no diría, no me gustaría que ellos vivieran la separación, por ejemplo, de sus papás. Pero hoy en día, después de ver los toros desde la barrera, como te lo digo, yo pienso que si tienen que vivir lo que tengan que vivir, tendrán que también aprender a vivir. Y muchas de esas situaciones que vivimos en nuestra infancia, pues también nos forjan y nos fortalecen de alguna otra manera. Y también nos llaman a tener que sanar. Y parte de la vida es eso. Yo en estos días hablaba con Yokoi Kenji, y Yokoi Kenji me dijo, es que una de las labores principales de los papás es generar heridas en sus hijos para que los hijos aprendan a gestionar esas heridas y a sanarlas. Un papá que no genere heridas en sus hijos, y esto es rarísimo porque un papá que no genere heridas en sus hijos es un papá que está ausente. Pero la herida de la ausencia es mucho más grave que estar presente. Entonces, te toca a ti asumir. Entonces, me gustaría poder decir, oye, no me gustaría que mis hijos vivieran X, Y o Z. Pero lo que sí estoy seguro es que tal vez lo vayan a vivir. Pero tal vez sí estaría ahí de una manera diferente, como un papá presente, para guiarlos en ese camino de comprensión. Cuando tú te encierras en la cueva, pese a que la tormenta esté afuera, pero no estás por fuera, sino que estás con tus hijos metido en esa cueva, yo siento que es mucho mejor que simplemente irse y alejarse del problema. Para hacer el soporte de alguna manera. Pero bueno, ya llevas 6 años de crianza, sabemos que ya no vas a criar más, pero supongamos, hipotéticamente, sabemos porque te hiciste la vasectomía, pero supongamos, con un nuevo bebé, ¿qué errores, porque seguramente los has cometido como todos los padres que cometemos errores, no cometerías de ya papá no primíparo? O sea, ¿qué errores has cometido papá primíparo que dijeras, si volviera a suceder definitivamente yo no haría tal o tal cosa? Yo tengo varios. Mira que ese tema hipotético es muy chévere porque yo no lo voy a vivir, porque yo tuve 2 al mismo tiempo y con 2 me tocó aprender cosas, vivir cosas por primera vez, no por segunda vez. Claro. Entonces, imaginarse que puede existir una segunda vez, ¿qué cosas no haría? Yo siento que al contrario, al menos tendría que tener errores diferentes. O sea, yo en mi presupuesto está que puedo tener errores diferentes y siento que digamos, en esta búsqueda de ser el mejor papá posible, de sanar a ese niño que fui, he encontrado que pues siempre vamos a cometer errores porque somos humanos. Entonces, al tú tener eso en el presupuesto, pues no vas a decir, no quisiera cometer esto porque no sé en qué momento estaré, si es que eso llegue a ocurrir, de tener otra niña o un niño. Ahora, a mí me encantaría tener una niña ahora, para poder vivir que es ese amor de hija y de padre a hija, etcétera. Pero yo no podría decirte errores porque sabes que siento que todo lo he hecho como con una convicción y una conciencia de puedo hacerlo mejor. Tal vez no gritaría tanto, tal vez haría un poco más de deporte si me queda más de tiempo para poder sostenerlos de una manera más firme, sin tanto cansancio. Tal vez no me enloquecería tanto los primeros 3, 4 días, que es una locura literal de no poder dormir, y yo que me ha gustado descansar de alguna otra manera, entra uno como en contravía, es duro, es pesado, y más cuando son 2. Para ponerte la rutina de los niños, es decir, tú sabes que cada 3 horas tienen que estar tomando. Nosotros estuvieron 14 días en UCI, y en los 14 días fueron, no te imaginas, un dolor, pero increíble la maternidad y la paternidad. Wow, no sabía que esto era tan chévere. Porque estaban allá. Claro, te lo estaban cambiando, Sí. el meconio, todo te lo hicieron Sí. por primera vez allá, ¿me entiendes? Y te ayudaron a hacerlo. Pero cuando ya llegas a los 14 días a ese hogar, y con mi esposa habíamos dicho nosotros, ¿qué tal la gente que contratéis que niñera o una enfermera para que le apoyen eso? Es que realmente no son unos papás presentes, etcétera. Una vez se da mucho látigo. Y al tercer día estábamos buscando una niñera nocturna que nos pudiera apoyar, porque cada 3 horas el tema era, se levantaba uno, pasaba primero a restaurante mamá, luego pasaba a restaurante papá, que tenía que hacerles el suplemento, el complemento, complementarlos. Yo hacía gases y lo volvía a acostar. Cuando estaba acostando el otro, me llegaba el otro acá y lo acostaba. Faltaban 15 minutos para la toma del primero. Entonces, esas rutinas, yo siento que ya hablando y identificando, yo siento que no tendría una rutina tan rígida.
Serías más flexible, más tranquilo. Un poco más flexible, sí. Un poco más flexible porque el miedo de que se vayan a ahogar, el miedo de que... Dios también proveerá en muchas cosas, o sea, tenemos que descansar porque unos papás, sobre todo la mamá, pese a que acá era duro porque éramos los dos, yo siento que la mamá, esa responsabilidad de lactancia en los primeros meses, es una responsabilidad muy compleja, que la naturaleza se la pone, o sea, nadie más, es la naturaleza. Si ella no da, entonces también la sociedad, ¿cómo así que no vas a dar? O sea, desde ya le vas a dar tetero, etcétera. Ahí tú entiendes la frase de te sacan la leche, es por ahí. Literal. Te veo un poco dudoso con lo del el tercer hijo, o sea, cuéntanos, tienes vasectomía, dijiste no, aquí planto, pero ¿quién es la niña? ¿Van a adoptar? No, sabes que no hemos hablado de eso. Mi esposa trabajó en el ICBF algún tiempo y nosotros cada diciembre, digamos como tarea, realmente desde ella, esta labor altruista de ir a conectarnos con los niños que no tienen papás y darles un día de felicidad con un regalo, bueno, de pronto te con antojas, compañía. sí, les das una vida Entonces, de felicidad. sí, muchas veces de las que hemos ido a estos lugares y hemos visto esos niños que no tienen ese amor, que no tienen ese papá presente, que cuando tú te vas a ir se pegan como una garrapatica, perdón, como una garrapatica a ti, te agradecen profundamente el tiempo que les das. Nos miramos los dos y lloramos y decimos, wow. Pero también sabemos que es un tema económico. Lamentablemente tener hijos, yo no sé cómo hacían, yo tengo una tía abuela que tuvo 22 hijos, sí. Y lo peor, todos salieron adelante, todos están bien, están hechos, como decían los abuelos. Y uno no entiende cómo. Yo no sé si es que nos hemos puesto muchas taras para poder sobrevivir y por eso cada vez la natalidad va bajando, porque la gente dice, si yo no tengo cómo darle universidad, cómo darle posgrado a mi hijo, cómo darle la oportunidad de que viaje, cómo darle nada, yo no voy a tener hijos. Y resulta que a veces es mucho más simple la cosa, pero yo siento que la sociedad y el sistema nos ha llevado a pensar que tiene que haber una cantidad de arandelas a la hora de ser papás y mamás. Sí, de pronto no hay que pensarlo tanto. Pero no sé, bueno, en tu trabajo, en este punto se ha sentado un montón de gente y has escuchado un montón de vidas duras, vidas de personas resilientes que no les ha tocado fácil. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo la calificas? ¿Ha sido una vida, la has llevado de una manera valiente, la has llevado de una manera corajuda, feliz? ¿Cómo es tu vida? Yo siento que yo tengo momentos de aceptación y momentos en donde digo, esto pudo haber sido mejor. Me caso mucho con está bien lo que hiciste, pero puedes hacer más. Está bien lo que hiciste, pero todavía tienes edad para dar más. Esto no estuvo tan bien, puedes mejorar. Entonces, yo siento que la vida la he ido llevando de una manera en que van llegando las cosas y yo no he perdido la capacidad de asombro, ¿sabes, Marta? Y muchas de las cosas que recibo, las recibo desde no solamente de lo que es que yo me lo merezco, ¿sí? Es que yo lo he construido, yo he trabajado para estar acá. No, la recibo desde esta es una oportunidad para aprender, para volver a empezar. No tengo miedo, y hoy en día te digo, sí tenía mucho miedo de volver a empezar, pero hoy en día te digo, qué bonito es la oportunidad de volver a empezar, porque a veces también cuando la rutina avanza y tú sigues haciendo lo mismo, y yo creo que todos lo hemos sentido, la necesidad de volver a empezar en otro espacio, en otro lugar, de demostrar otras cosas, de abrir puertas. Entonces siempre siento que me queda chiquito ya un espacio y eso me parece genial de cómo llevo yo la vida, porque no me conformo, pero tampoco estoy diciendo esto porque no lo tuve, ni mirando el vaso medio vacío. Entonces es un nivel, un balance que para mí ha sido, si lo analizamos y si me preguntas eso, ha sido exitoso para mí, sobre todo para mí, no para la gente que me puede mirar, sino para mi salud mental y emocional. Yo me siento satisfecho con lo que he hecho. Yo siento que aún está más por dar, por verse y por sorprenderme de lo que soy capaz. Porque uno podría decir, ya con lo que he hecho ya puedo seguir haciéndolo. Sí, pero quiero sorprenderme. No quiero dejar nunca de sorprenderme de lo que puedo hacer. Bueno, José, muchísimas gracias y gracias por contarnos tu vida. Gracias. Qué gusto haber estado en esta habitación que, como te lo dije al principio, gracias por hacer visible lo que para muchos es invisible, por poner en contexto al ser humano que se sienta a tu lado y y no solamente hablar de lo que hace o lo que ha hecho, sino de quiénes son.
de los seres humanos que tienes aquí al lado. Un gusto estar Muchas aquí gracias contigo. y bienvenidos siempre y bienvenidos también ustedes a esta Habitación Invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Chao a todos. Chao. La Habitación Invisible.